arrancamos con las preguntas. Un saludo a todas y a todos por permitir a mis hermanas y hermanos trabajar acá, mejorar su situación económica. Algunos estaban retornando a Bolivia, ahora nuevamente se ha paralizado eso. Somos la misma historia que tenemos casi todos los países de América Latina. No sé. Es importante cómo compartir, ¿no?, visiones y gestiones en bien de los más humildes. Yo entendí que la política es la mejor ciencia de servicio, de esfuerzo, de compromiso y especialmente sacrificio para los más humildes. Y ahí viene la interacción de todas y todos. Y agradezco nuevamente cuando el hermano nos decía que viven 40.000 bolivianos. Eso es algo, bueno, histórico, que cuando llego a Argentina, a Buenos Aires, había habido barrios de todos bolivianos, me ha sorprendido. Y algunos municipios se dedican al tema de alimentación, de verduras, de frutas. También sorprende. Quiero decir anticipadamente, estoy muy agradecido acá, me llegan verduras, a veces los hermanos bolivianos, a veces los hermanos argentinos. Los argentinos sobre todo me mandan carne de vacuno para parrilladas. Creo que ya estoy correctamente alimentado con tanta parrillada que viene del cariño del pueblo argentino. Decirles muchas gracias anticipadamente. Bueno, muchísimas gracias, compañero Evo. Le vamos a dar la palabra a Gustavo Muñoz, referente del MTL Nacional, con quien articulamos esta conexión que venimos trabajando hace rato para poder sacarlo este día. Así que, Gustavo. Tenés que abrir el micrófono, Gustavo Muñoz. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. La verdad que un honor compartir esta actividad con ustedes. Quiero agradecer a la Asociación Construcción Federal, al MTL de Chubut por tomar esta iniciativa y por invitarme a la misma. La verdad muy contento de compartir esta charla con invitados de tanta importancia. Un enorme placer escucharlo nuevamente al querido Evo. Quiero contarles que nuestro movimiento tiene una tarea fundamental en la lucha por la integración latinoamericana, que aporta a la construcción de la patria grande. Esa patria que sin lugar a dudas seguiremos construyendo. Como recién decía Evo, la seguiremos construyendo con Evo, con Maduro, levantando nuevamente a Correa, con Lula, con Alberto, con Cristina y con todos aquellos que luchan por un mundo mejor. Repudiamos enérgicamente ese golpe salvaje realizado por la derecha fascista en Bolivia, causando muertes, causando heridos, saqueos, desarraigo a nuestros hermanos, ¿no?, despojándolos, corriéndolos de su tierra para salvar sus vidas. La verdad que el desarraigo es terrible. Nosotros acá en Moreno tenemos la suerte de tener muchos compañeros, ¿no?, del MAS de Bolivia, que lo estamos acompañando y que estamos tratando de darle el mayor marco de solidaridad posible en estos momentos. También en este marco quiero comentar que tenemos el honor de decir que acá en la Intendencia de Moreno, nuestro último 9 de julio, junto con la bandera argentina, izamos la querida bandera huipala, bandera a lo que nos sentimos, con la que nos sentimos totalmente representados. Después hay que recalcar que estos gobiernos derechistas, ¿no?, estos gobiernos fachos como el que tenemos hoy en Bolivia, no se bancan estos procesos, ¿no?, donde hay gobiernos populares, donde hay gobiernos que
llevan los derechos, ¿no?, de su pueblo a lo más alto y que lo hacen tener como derecho propio. La verdad que ver, yo tuve la suerte a los 50 años del Che, conocer Bolivia y ver un pueblo, ¿no?, con tanta historia, con tantas raíces, con tanto arraigo, ¿no?, con un liderazgo importantísimo, estar en un acto impresionante y verlo como el querido Evo bailaba junto a su pueblo, como no se olvidaba, ¿no?, de su origen y cómo eso le salía en la sangre. La verdad que a nosotros nos contagió muchísimo, nos emocionó muchísimo. Al día de hoy dura esa emoción. Simplemente saludarlos, decirle a Evo, decirle a los compañeros de Bolivia, con los compañeros latinoamericanos, que nuestro movimiento va a estar siempre a disposición y va a ser solidario con los pueblos hermanos, que necesitamos mucho de ustedes, ¿no?, de esos líderes natos, de esos líderes que realmente nos sentimos representados. Tener hoy a Evo en nuestro país, por un lado, la verdad que nos enaltece, nos enorgullece, ¿no?, pero a la vez, la verdad que lo quisiéramos tener, ojalá que pronto así sea, a él, como hacía todos nuestros dirigentes, viniendo encabezando las luchas populares, para que más temprano que tarde en Bolivia pueda volver un gobierno popular. Decirle nuevamente que cuentan con nosotros, que estamos a su disposición. Este movimiento no es un movimiento que solamente se hace solidario a través de las palabras. La solidaridad la hacemos un hecho. Nuestra solidaridad va a estar siempre, como estuvimos en la Embajada de Venezuela, como estuvimos acompañando a tantos pueblos de América. Mandarle un beso enorme, un abrazo a toda la gente que nos está viendo, a Evo en particular, pedir, pero muy fuertemente, que sigamos construyendo esta patria grande, pedir que tengamos un pueblo que se identifique que se identifique realmente con los pueblos originarios, ¿no?, que son parte de nuestras raíces. Acá debemos decir que debemos levantar nuevamente las banderas de Tupac, las banderas de San Martín, las banderas de Bolívar, ¿no?, de tantos aquellos que hoy seguimos su ejemplo y que tratamos, ¿no?, de recalcar lo mejor de sus ideas. La verdad que ahí los compañeros que me antecedieron estuvieron muy bien. Agradecer también a Gustavo, al intendente, a Liliana de la asociación, a Omar, ¿no?, y a todos los compañeros que hicieron posible esta actividad. Esperemos pronto poder realizar esta actividad con Evo en Puerto Madryn y con Evo en los distintos lugares, porque la verdad que una cantidad de compañeros y compañeras lo quieren escuchar a Evo. Evo, confiamos en usted, confiamos en el pueblo boliviano. Unidad, organización y lucha. Gracias. Muchísimas gracias, compañero Gustavo Muñoz. Bueno, vamos a dar inicio al segmento de las preguntas. En primer lugar, va a preguntar la viceintendenta de nuestra ciudad, la compañera María Noelia Corbalán Carro. Así que le cedo la palabra a la compañera. Hay que habilitar el micrófono de Noé. Hola. ¿Sí? Ahí ya está saliendo. Buenas tardes Evo y a toda la audiencia. Como para iniciar la primera pregunta, a mí me interesaría preguntarte acerca de, bueno, en esta situación de crisis que ha desatado el coronavirus, ¿cuál es tu opinión acerca de algunas voces que plantean la necesidad de reorganizar o replantear los organismos internacionales que han estado realmente a la altura de las circunstancias y han acompañado en respuesta que los países y las economías necesitaron y necesitan en esta situación de crisis? Bueno, muchas gracias. Nos ha sorprendido, yo diría, el tema de la pandemia, y por lo menos
en nuestra región sudamericana o latinoamericana del Caribe estamos un poco abandonados por nuestro UNASUR. ¿Y por qué CELAC sobreviviendo? Qué bueno sería de manera conjunta en ese momento enfrentar esta pandemia que se presenta. Yo siento que, bueno, en el pasado, pandemia siempre llega del occidente, pero detrás de la pandemia llega la cura, la vacuna. Yo no quiero afirmar, pero algo estoy notando. Y también leí en el pasado algunos reportes del Fondo Monetario Internacional cuando decía textualmente en la política del nuevo orden mundial es importante una planificación de reducción a la población innecesaria. Y la población innecesaria era de personas de tercera edad, los discapacitados. ¿Por qué me hace pensar que eso está cumpliéndose en el mundo? Porque esta pandemia es de carácter global, mundial, planetario. Así que hace 2 semanas me llama un periodista de Estados Unidos para una entrevista. Termina la entrevista, pregunto cómo está la pandemia COVID-19. Está muy mal, la gente muere en la calle. Me pregunto además de eso, ¿quiénes son los más afectados? Los migrantes latinos, los afrodescendientes. ¿Cuánto cuesta un tratamiento en una clínica privada? 20, 30 mil dólares. Pero una potencia como Estados Unidos, ¿no?, debería de combatir y enfrentar esta pandemia. La semana pasada estaba revisando algunos datos de los afectados. China tiene 1.400 millones de habitantes. ¿Cuántos muertos? 4.500. Estados Unidos debe tener como 300 millones de habitantes. ¿Cuántos muertos? Debe estar llegando a 200.000 habitantes muertos. Estados Unidos tiene más contagiados de todo el mundo, más muertos de todo el mundo. Es una potencia. Y donde priorizan la plata y no la vida, pues no le interesa la gente humilde. En Cuba, con 70 muertos, tiene 12 millones de habitantes. Bolivia tiene también 11 millones de habitantes. ¿Cuántos? Ya estamos llegando a 2.000 muertos. Y donde hay una ausencia de Estado, la gente abandona su suerte. Ahí necesitamos nuestros instrumentos de integración. Brevemente comentarles sobre este tema de pandemia que está en debate de carácter nacional y mundial. Antes los neoliberales en Bolivia pedían mercado, mercado, mercado. Ahora dicen Estado, Estado, Estado. Y cuando el Estado no atiende, ¿qué hemos descubierto en Bolivia? Mi experiencia sindical, ¿no? Antes era sindicato agrario, Estado, Estado, sindicato. Altiplano boliviano no hay sindicato agrario, se llama AILU, la organización milenaria, desde antes de Colonia, yo diría inclusive. El AILU, Estado, Estado, AILU. ¿Qué quiero decir? Lo que tenía que ser el Estado, el AILU, el sindicato agrario, ejecuta obras. Yo personalmente he vivido en la zona del trópico de Cochabamba. Entonces el pueblo soluciona el problema del pueblo. Ahora, ¿qué está pasando en las áreas rurales en especial? El pueblo cura al pueblo frente a la ausencia del Estado. No hay Estado. Así como en Brasil dejaron en manos de los estados, Estados Unidos también dejaron en manos de estados. Después de dictar cuarentena en Bolivia, que fracasaron, después de fracasar, dicen, ahora se hace cargo a las alcaldías y gobiernos departamentales, y sin recursos, ¿no? Entonces,
Nos hemos organizado, se han organizado mis compañeros. ¿Cómo controlar y curar? Yo he escuchado decir a mis compañeros, internarse en un hospital o en una clínica es preludio de muerte. ¿Tienen miedo de ir? Mueren en la puerta, en el camino. A veces les botan los médicos, no por la negligencia de los médicos. No hay equipamiento. En el campo, a la cabeza del secretario de Salud, poco a poco mejorando, acompañado por un naturista, experto en medicina tradicional, con hierbas. Tiene que ver con un médico, casa por casa, donde se siente uno que tiene síntomas de coronavirus encapsular en su casa. Garantizar alimento, medicamento natural, pero también farmacéutico. Por 5 o 7 días. Otro control, no hay problema, ya se libera. Atacar la primera fase. A eso nombraron el pueblo cura al pueblo. Así estamos enfrentando, especialmente en las áreas rurales, pero en las ciudades ya la familia. Sería largo comentarles. Llega esta pandemia del occidente, ¿cuándo llegará la cura, la vacuna en especial? Pero mientras vamos a estar aquí acostumbrados a vivir con esta pandemia. Y aquí, si quisiéramos estar bien unidos, bueno, en mi experiencia personal como presidente, vi a ver que fácilmente nos hemos liberado de la parte política e ideológica. A una liberación política, ideológica, cultural, social, hay que acompañar con la liberación económica. Hicimos con las nacionalizaciones, por eso Bolivia cambió en corto tiempo. Aunque el imperio no nos aceptó, que otra Bolivia es posible sin cuenta del milenio, sin ATPDEA, sin USAID y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional. Por tanto, me di cuenta que Estados Unidos, el capitalismo no quiere un modelo alternativo mejor que de ellos. En nuestra experiencia con reducción de la pobreza, desigualdad, pero también con crecimiento económico. Entonces, lo que nos falta es la liberación tecnológica, científica. Cuando nosotros empezamos ya a industrializar, porque la única forma de garantizar el crecimiento económico no solamente era ampliando el mercado, sino también la sustitución a la importación por la industrialización. Y cuando queremos comprar ya para nuestras industrias tecnología, muy poco de Argentina, muy poco de Brasil, no porque no quisiéramos comprar porque no tenemos. Y mayormente viene ¿de dónde? De Norteamérica, de Europa y de Asia. Esa es la gran debilidad que tenemos como región, como América Latina. Si tuviéramos una SUR fuerte o CELAC fuerte, en este momento estaríamos dándonos responsabilidad. En vez de estar pensando en importación de la vacuna de acá a poco tiempo, en vez de estar medicamentos de Rusia o de China, aquí estarían produciendo. Y esa es la debilidad. Cuando hablo de pandemia nos preguntamos, ¿cómo ahora salimos de acá? ¿Cómo superamos esta situación económica que está dejando la pandemia? ¿A quién cobramos? Por lo menos puedo atreverme a decir, estados, pueblos se empobrecen, pero algunos grupos se enriquecen. Si tuviéramos una SUR fuerte o SALAC fuerte, pedir que nos devuelva la plata que están acumulando producto de la pandemia. Saludo a los movimientos sociales, movimientos populares, escuché las palabras del hermano que está ahí, bandera volviendo con Che, felicito. ¿Cómo plantearnos? Pero no solamente como movimientos populares, como estados. Estados.
yo creo que a partir de esta pandemia creo que va a haber un fuerte cambio en el mundo. El mundo ya ha cambiado, ¿no? Claro, me manda abrazo. Ahora nos vemos, no vamos a poder abrazarnos, no vamos a poder besarnos, hay que andar boca tapada. Lo mejor que nos quita esta pandemia. Es muy raro. Pero alguien también gana de esta pandemia. ¿Quién gana de esta pandemia? Gana la Madre Tierra. ¿Por qué le digo? Una vez estaba conversando con un gobernador de Beni, ex gobernador, y me cuenta, dice, y en la madrugada el perro ladra, yo salí, alguien me estaba atacando, cuando un oso hormiguero paseando en la calle de la ciudad de Trinidad. Como no hay motorizados, por tema de cuarentena, y otros dicen un lagarto grande como cocodrilo en la calle caminando de las madrugadas. Interesante. Bueno, entonces compañeras y compañeros, de verdad yo digo, nos hace mucha falta nuestros líderes de tiempos, de Chávez, de Correa, de Kirchner, pero no podemos perder la esperanza de volver a esos tiempos. Mucho depende de la conciencia de los pueblos. En Bolivia quiero decirles, hermanas y hermanos, si se garantizan las elecciones, a ese hermano solidario, en este momento necesitamos la voz de ustedes. Ayer ya han decidido postergar las elecciones hasta el próximo año y nueva convocatoria. Yo estoy pensando que ellos en ese tiempo quieren proscribir al MAS. Están acelerando el proceso de Adebo para sentenciarlos. Ya intentaron en 2002, no pudieron. Usar tal vez la sentencia para proscribir al MAS. Esa es la historia de toda Sudamérica, con Lula, con Correa, ejemplo. Esa historia se repite. Lo que queremos es que las elecciones tienen que garantizarse el 6 de septiembre. Saben que vamos a ganar, como saben que vamos a ganar, pues no quieren garantizar elecciones. Tantos golpes de Estado hubo acá. Me acuerdo hace 11, 12 años en Honduras, a Zelaya, y hasta ahora no pueden recuperar el poder político. Golpe congresal, judicial en Paraguay, en Brasil tampoco. Y quiero decirles, si hay elecciones, en menos de un año vamos a recuperar el poder político para el pueblo boliviano, para los indígenas, obreros, profesionales, la gente patriota. Estamos cerca, ahí están las encuestas. Son una fuerza política que viene de la fuerza sindical social, una fuerza comunal convertida en una fuerza electoral. Es más, si se pronuncia un partido es un movimiento, los movimientos sociales. Hay diferencias como siempre, pero mientras, esa es mi experiencia, mientras no se claudica en la ideología, en ser anticolonialista, antiimperialista, este movimiento no desaparece. Habrá traidores, como la historia. En tiempos de colonia hubo traidores indígenas. En el caso que había un Malinche, por ejemplo. Pero sí, cuando uno conduce bien, cuida bien la parte ideológica, todos. A veces nos caemos, igual nos levantamos. Nos equivocamos, igual nos fortalecemos. ¿No? En mi experiencia, los errores, las crisis, deben ser una gran oportunidad. Si bien 8 meses nos han destrozado la economía, solo quiero decirles, hermanas y hermanos, seguramente algunos también hermanos bolivianos, 2005 nos han dejado destrozado. Un presidente limosnero, mendigo. Antes de mi presidencia, habían 5 presidentes, 5 años antes de mi presidencia. 2001, Banzer, 2002, Tuto, 2003, Goni, 2004, Mesa, 2005 a 6 a enero me deja doctor Eduardo Rodríguez Belcé. Ahí nomás pueden imaginar cómo era la situación política, la situación social, porque estaba mal económicamente. Y faltaba 2-3 meses para hacer 14 años, seco. Eso es con la conciencia del pueblo, no porque quiere Evo Morales, con la unidad del pueblo boliviano.
Comentarios también, compañeras y compañeros. Primero, uní mi región, el trópico, eran 5 federaciones, desde Jovenzuela. Segundo, el movimiento campesino indígena originaria. Se conozco con muchos dirigentes unimos. Después ya de presidente unimos todas las fuerzas sociales, todos, más de 40 fuerzas sociales, llamados CONALCAM, Coordinadora Nacional por el Cambio. Cada primer martes a las 6 de la mañana de reunión. Los dirigentes decían, es un gabinete social. ¿No? Yo quería que ese gabinete social se convierta como Consejo de Estado. Eso era mi plan. Con todas las dirigentes nacionales, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Hay también sectores sociales que no eran afiliados a la Central Obrera Boliviana. Bueno, me quedé con deseos. ¿No? Después uní a todos los partidos de izquierda. Había Partido Comunista, había Partido Socialista, había un Eje Pachacute, como cuatro partidos de izquierda pequeños. Todos hemos unido. Lo más difícil es unir. Y por eso, algunos compañeros comentaban los resultados que hemos tenido. Uno cuando piensa en la patria, no solamente en la plata, es posible dar resultados. Yo quiero decirles la primera pregunta, por ejemplo, si ha habido algún resultado, es porque no llegamos a la presidencia por la plata, sino por la patria. En mi caso quiero ser muy sincero, ¿no? Yo me pregunté una madrugada, ¿por qué Evo llegó a la presidencia sin formación académica? Y llegué a la siguiente conclusión. ¿Qué tan importante ha sido la verdad y la honestidad? Yo vengo de familias muy humildes, donde mis padres me enseñaron no robar, no mentir y ser flojo. Aquí también quiero comentarles algunos malos recuerdos de algunos ministros y ministras. Yo exijo el trabajo, se atrasó, o se olvidó, o se equivocó, el ministro o la ministra siempre le echa la culpa a uno, o echa la culpa a otro, a sus técnicos. Yo les decía a los ministros, ustedes nunca se van a enfermar de H1N1 porque son expertos para lavarse la mano. Ese es nuestro problema a veces. En mi caso, es mejor reconocer errores. Somos seres humanos, nos equivocamos. En mi experiencia sindical, mis compañeros, me olvidé, perdone. ¿Quién nos olvida? Me equivoqué, perdón. ¿Se entiende? Y no estar ahí tratando de salvarse como sea. Esa es mi profunda diferencia. Hermanas y hermanos, yo creo que es importante fortalecer cómo retomar nuestra UNASUR. ¿Por qué no UNASUR? Hay presidentes que quieren reunirse y dicen, sin Maduro. Ese es el imperio, ¿no? CELAC, año pasado, anteaño pasado, estaba bajo nuestra responsabilidad. Quieren convocar al CELAC, Chile no quiere, porque con Evo tenemos problemas, tu tema del mar. Cuando no era el tema del mar, sino es una cuestión de clase. Me duele eso. Decía algunos presidentes. Yo conozco a algunos presidentes de Sudamérica. Antes del evento de la cumbre jefe de Estado, para empezar, ¿no? Siempre estamos ahí para empezar a la reunión. Hay presidentes, no voy a levantar nombres, más están hablando de esos negocios. ¿No? Yo tengo tal industria, ayúdame a vender mi producto, déjame que entre mi avión que entre a tu pueblo. No están hablando nunca están hablando cómo hacer buenos negocios para su pueblo. He vivido esa situación. Yo me quería escuchar, a ver cómo es la gestión, buena gestión, ¿no? ¿Cómo podemos cooperarnos? Tengo un lindo recuerdo del compañero Néstor Kirchner. ¿Recuerdan ustedes cuando nacionalizamos los hidrocarburos en Bolivia? La transnacional dijo, no vamos a invertir. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros dijimos, no hay dueños, no hay patrones. Si quieren ser socios, pero no dueños. Y el hermano presidente Néstor Kirchner me llama, me dice, Evo, quien escucha la prensa, agarra el teléfono. Ya, hermano, me llama, hermano, bien, felicidades por la nacionalización. Si las empresas no quieren nacionalizar, yo voy a invertir en Bolivia, dígalo. Escuchó, basta, se callaron los que no querían invertir. ¿No?
que las inversiones siempre eran condicionadas. Sabía harto comentarles mi experiencia de vida, sin ser profesional, pero cuando se toman decisiones políticas, pensando en el pueblo, en la patria, es posible levantar nuestra querida Bolivia. Ahora, hay un problema, ¿no? La pandemia, por lo menos, nuevamente, si no está, pero hay que ratificar que la salud debe ser un derecho humano para todo el mundo. La vida no puede ser una mercancía. Empezar desde las Naciones Unidas, por ejemplo, que las grandes industrias de medicamentos deben estar en manos de los estados. Las grandes investigaciones sobre la vida, sobre la salud, deben estar en manos de la Organización Mundial de Salud. No puede seguir siendo un negocio. La vida no puede ser un negocio. Esa es nuestra profunda diferencia. En Bolivia, por constitución, la salud es un derecho humano, que lamentablemente el gobierno de facto no le interesa la vida. Bueno, es la mentalidad del sistema capitalista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano Evo. Le vamos a dar la palabra al rector de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, Carlos de Marciani. Perdón. Sigue con la segunda pregunta el rector de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, Carlos de Marciani. Sí, gracias, Liliana, no podía sentir el micrófono. Bueno, antes que nada, gracias por la presentación, Liliana. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí presente junto a todos ustedes, junto al compañero Evo Morales y al resto de los compañeros y compañeras que comparten la sala. La verdad que es un placer, un orgullo. Y me tomo el atrevimiento, antes de seguir con este diálogo muy interesante que estamos junto con Evo, en comentarle muy sucintamente que nuestra institución está desplegada en toda la provincia de Chubut, en las 4 ciudades más importantes, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew y Esquel, que tenemos una comunidad de hermanas y hermanos bolivianos que acceden a la educación superior en cada una de estas ciudades, a los cuales los acogemos gratamente y son parte de nuestra comunidad universitaria de forma integral. También comentarle que dentro de nuestra política y de nuestra convicción como Universidad Nacional Pública y Gratuita al servicio de la comunidad, tenemos diferentes espacios de debate y de promoción de la cultura, de diferentes acciones, y en ello hemos desplegado desde hace ya más de 15 años cátedras libres de pensamiento latinoamericano y de pueblos originarios también, donde investigadores, docentes, estudiantes, no docentes realizan diferentes acciones para contribuir en temáticas que por ahí a Evo le van a sonar, muchas con la comunidad boliviana, con la cual tenemos un vínculo muy importante de apoyo escolar a aquellos que hablan quechua de forma nativa, de talleres de idiomas quechua también, y también, bueno, el año pasado, sin más lejos, lo que sucedió en el repudio que hicimos al golpe de Estado que sufriste en Bolivia. Realmente la comunidad universitaria de nuestra universidad respondió de manera importante repudiando tan nefasto acto. Y también, Evo, quería comentarte, antes de pasar a la pregunta, que en nuestra universidad ya hace unos años, en el año 2015, en agosto del 2015, el Consejo Superior, por unanimidad, decidió otorgarte el título de honoris causa de nuestra institución. ¿Sí? Lamentablemente, estas idas y vueltas no nos han permitido a nuestra institución juntarnos contigo para poder hacerte entrega del título, así que considero este ámbito y este momento como propicio para invitarte cuando podamos regresar a la presencialidad de manera física a poder realizar esa entrega de tan importante título para nosotros a vos en virtud de la trayectoria. Y yo quería leer brevemente la resolución 44 del año 2015 para comentarla. En ese momento, en agosto de 2015, Evo era presidente en ejercicio del Estado Plurinacional de Bolivia desde el año 2015, siendo el primer mandatario electo de origen Urú Aymara, el postulante de la lista permanente de defensa de los intereses continentales latinoamericanos en general y una definida posición en contra de la ocupación de las Islas Malvinas por el Reino Unido en particular,
un ejemplo de trabajo personal, compromiso popular, esfuerzo político y férrea defensa de los valores democráticos, que con tu misión política has permitido recuperar los recursos naturales y productivos del pueblo boliviano y ayudar a consolidar los caminos de integración de la patria grande latinoamericana. Que has defendido los derechos de militantes populares y perseguidos políticos y sociales en tu país, y que te has solidarizado con las luchas populares en los países de la región. Y aquí, bueno, que este no es el único reconocimiento que ha recibido, ha tenido reconocimiento de diversas universidades nacionales argentinas, como de Salta, de La Plata, Río Cuarto, Entre Ríos, Cusco, San Juan, Córdoba, la nuestra, que en ese momento se sumaba y recientemente también que ha recibido de diversas universidades, como la Universidad Nacional de La Rioja, de Tierra del Fuego, de Lanús, que ha recibido el mismo reconocimiento. Así que para mí es un honor poder invitarte a recibir este título de manera, digamos, no presencial, pero sí cara a cara, para poder hacerte llegar esta invitación en nombre de una comunidad que trabaja y que reconoce tu labor, y como un ejemplo por defender esos valores que has inculcado y esas políticas de redistribución de la riqueza y la soberanía latinoamericana. Así que Evo, en algún momento, sea Puerto Madryn, Comodoro, Trelew, Esquel, donde nos podamos encontrar, sería un honor poder entregarte el título personalmente. Dicho esto, Volvo, para finalizar, y siguiendo un poco con el diálogo que venías teniendo y un poco que has mencionado en algún momento, ¿cómo ves o cómo analizás la situación geopolítica de Latinoamérica respecto a los intereses de las grandes potencias, digamos, de las potencias centrales? Hablabas de China, Estados Unidos, Europa. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación geopolítica que ve América Latina en este contexto? Bueno, muchas gracias por el reconocimiento. Un reconocimiento especial a los pueblos indígenas, por nuestra lucha, sobre todo yo diría por nuestra unidad. Saludo tantos reconocimientos a Argentina. Esperamos estar por ahí o compartir una conferencia como esta. Muchas gracias, hermano rector. ¿Por qué nace el llamado Alianza del Pacífico? Estados Unidos organiza, algunos presidentes de gobiernos en América Latina, la llamada Alianza del Pacífico para destrozar UNASUR y CELAC, para volver a retomar las políticas de consenso de Washington y la ALCA, ¿no? Porque los presidentes del pueblo que nos hemos planteado la liberación, el nacionalismo en base a políticas, ¿no?, que vienen de los pueblos. En mi caso, ni se imaginan ustedes las políticas de nacionalización que me ha permitido dejar a un lado todas las imposiciones que venían de la Embajada de Estados Unidos. En nuestra revolución democrática cultural, 3 cosas hicimos: en lo político, la refundación de Bolivia; en lo económico, la nacionalización de los recursos naturales de las empresas estratégicas; y en lo social, la redistribución de la riqueza. Esa ha sido nuestra base para hacer un gobierno netamente del pueblo. Entonces, como dejamos a un lado las políticas del imperio, organizan, nos dividen para implementar esas políticas neoliberales. Las privatizaciones, la privatización ha sido servicios básicos. Dentro de esa receta del Fondo Monetario Internacional siempre buscan Estado mínimo, con su llamada disciplina fiscal. Solamente quieren ellos el Estado regulador, no un Estado productor, un Estado que no quiere que un Estado genere divisas, todo es privado. Pues para volver a eso, pues, destrozar nuestra UNASUR. Yo escuché en 2006, cuando empezaba como presidente, todavía nuevo. Soy sincero, todavía no podía entender algunas propuestas. A Lula,
Participó, por ejemplo, Alan García, debates, cómo fortalecer, inclusive hemos puesto un himno a UNASUR, ¿no? Estructurando, pues. Pero no faltan algunos presidentes, creo que era de Colombia, se oponía. Pero éramos mayoría, ¿no? Ya nos falta esa mayoría para realizar estos centros o instituciones, organismos de interacción en Sudamérica. Mira, cuando teníamos UNASUR fuerte, no me acuerdo, había un problema entre Venezuela y Colombia. En vez de que venga a resolver la OEA o Estados Unidos, reunión de UNASUR. Yo tengo un lindo recuerdo cuando la presidenta Michelle Bachelet era presidenta pro tempore. Me decía, Evo, diles al Hugo que se calme, vamos a resolver. Yo voy a hablar con Uribe, que no haya muchas ofensas. Era fregado, pero al final de la reunión, presidente de Sudamérica, hemos resuelto. Evitamos problemas. Y cuando no hay UNASUR, ¿no? La OEA es el que quiere resuelve más gente de problemas. ¿Se acuerdan ustedes, compañeras y compañeros? El primer golpe de Estado que derrotamos en 2008 ha sido gracias a UNASUR. Presidentes de Sudamérica, una reunión en La Moneda, en Santiago, porque la hermana Bachelet estaba presidenta pro tempore. Hugo, todos nos hemos reunido, incluidos algunos presidentes de derecha. Decimos, no aceptamos el golpe de Estado. Y derrotamos ese golpe. Ahora, para este último golpe ya no había UNASUR, ¿no? Entonces, digo, es tan importante como integrarnos, pero eso pasa fundamentalmente por la conciencia de los pueblos. ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Por qué no ganamos como Gantz? Ganamos con más del 60%. Por lo menos 3 millones de bolivianos subieron de la clase pobre a la clase media. Esa clase media, resultado del proceso de cambio, tiene otras expectativas, se olvidaron de dónde venía, ¿no? Y el problema también es cómo acompañar con la información permanente, con la formación permanente, quién sabe, con la ideologización. Yo no sé si es malo o no, cuando algunos hermanos eran pobres, resuelven su problema económico, se olvidan de dónde vienen. Ese es el gran problema que tuvimos. Y no poder llegar al más del 50% de las elecciones, aunque ganamos con una diferencia más del 10%, ganamos en la primera vuelta. ¡Qué fraude! Pero ¿de dónde vienen estas conspiraciones? Del imperio norteamericano. Yo decía al momento, ese también es un golpe al litio. Acá mira, un poquito para la información, ya saben ustedes, hermanas y hermanos, pero sí, para algunos compañeros. El golpe de Estado no solamente ha sido golpe al indio, al modelo económico, sino también golpe al litio. El senador Richard Black, del Partido Republicano, que comentaba sobre Bolivia. Respecto a Bolivia, el legislador aseguró que el gobierno del Trump promovió el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales por el interés que tiene en sus grandes depósitos de litio, mineral fundamental para baterías de los automóviles eléctricos y de los componentes tecnológicos modernos. Textualmente, ¿qué decía el senador republicano? Hubo preocupación de nuestra parte de que los chinos podrían comenzar a ejercer influencia dentro de Bolivia y que de alguna manera podría haber hecho más difícil que Estados Unidos obtenga litio para las baterías que ahora estamos usando en automóviles. Porque decidimos dignamente que en la industria del litio, ni una transnacional, menos Estados Unidos, porque no podemos seguir nosotros enviando materia prima al occidente. Esa es nuestra historia. Es como dar el valor agregado a nuestros recursos naturales.
Y cuando nos organizamos en organismos como UNASUR, pues hay que combatir porque es una forma de liberarnos. Cuando consolidamos CELAC, comentarles, después de una semana o 2 semanas, me llama Fidel Castro, y hablamos con unos 30 minutos por teléfono, y me decía, Evo, yo soñaba esto, una OEA sin Estados Unidos. Las recomendaciones, cuiden, fortalezcan. Esa es la mejor forma de liberarnos como latinoamericanos, caribeños. Entonces, la única forma de liberarnos es con organismos, pero también eso pasa por la lucha de los pueblos. Por eso me comentaba mi experiencia, que algunos hermanos cuando resuelven su situación económica se olvidan de dónde vienen, pierden su identidad. La lucha histórica de los pueblos, ¿no?, siempre es por nuestra dignidad, por nuestra identidad, por nuestra independencia. Que lo que dice aquí es socializando, seguir profundizando. Yo diría, quisiera que sea como una parte del currículo de las escuelas, hablar de independencia, de soberanía de un Estado, hablar de la dignidad, de la identidad. En Bolivia, tanta diversidad. La diversidad es la riqueza de nuestra identidad. Como sepan desde niño. Pero en Bolivia, ¿qué nos dice este último? Nos quitan, cierra el Ministerio de Cultura. ¿Qué quiere? Quiere que haya un pueblo sin historia, un pueblo sin memoria, un pueblo sin identidad. Eso quiere la derecha. Esa es nuestra situación, ¿no? Entonces, porque la interacción, ¿no?, pasa por el pueblo. Porque hay líderes, sean sociales, populares o políticos, nuestra obligación. Ahora, cuando vuelvo, yo quisiera dedicarme, compartir mi experiencia de lucha sindical, pero también de lucha de gestión pública, a veces también de ciertos sufrimientos como este golpe. Así que hacer, cómo organizar, cómo frenar. Aquí hay un tema de fondo. ¿Para qué son las Fuerzas Armadas? Fuerzas Armadas no solamente debe ser para defender el territorio nacional, dar seguridad. Fuerzas Armadas, si no tienen ideología sobre el nacionalismo, una fuerza más dependiente del Comando Sur de Estados Unidos, a partir de ese momento nos vuelven colonia. Pero también siento que hay militares prebendales, porque nosotros hemos avanzado bastante. Teníamos escuela militar antiimperialista. Mi último comandante, el 7 de agosto, en el aniversario de las Fuerzas Armadas, seguía proclamando, somos antiimperialistas, reconociendo los avances del proceso de cambio. Creo que en una semana cambia. Y ahora se comenta que unos recibidores dicen $500,000, $1 millón. Tanta inversión. No sé si es importante comentar, pero cuando yo llegué a la presidencia, el primer año de gestión, mis comandantes, saben, hermanas y hermanos, se han ido los primeros comandantes, se cambia, bueno, por reglamento, respetando la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Un comandante me hace llegar en un sobre. Dice, tal automóvil 0 kilómetros cuesta tanto. Otro cuesta tanto. Cotización de un carro 0 kilómetros. No entendía qué es esto. Y me llega esta nota, esta carta del comandante, ¿qué es esto? Averiguamos, casi había sido norma. Cuando acaban de ser comandantes, el presidente tiene que regalar carros 0 kilómetros. ¿Dónde conozco eso? Hemos cerrado eso para todos. Estoy comentando por primera vez. No entendía eso. Después, yo reconozco a mis comandantes, nunca más me pidieron nada. O sea, así como ellos son soldados de la patria, todos somos soldados de la patria, a trabajar.
Entonces, yo creo que debemos debatir desde el movimiento popular el rol de las Fuerzas Armadas. Necesitamos Fuerzas Armadas nacionalistas y no son antiimperialistas. Fuerzas Armadas que tengan la tarea de garantizar esa independencia, esa soberanía. Por constitución, ¿no? En Bolivia no se puede privatizar ahora más de recursos naturales. Y por eso la derecha boliviana quiere plantear estos últimos. Dejar sin efecto la nueva constitución política del Estado boliviano, ¿no? Y reponer por decreto algo en vigencia la última constitución de 1994. ¿No? Claro, con violencia, y si está acompañado con las Fuerzas Armadas, pueden hacerlo, masacrando al pueblo. Y lo peor es para una reflexión. Yo no puedo entender que aquí en Bolivia hemos retornado a tiempo de Inquisición. Usar la Biblia para masacrar, para matar. Usar la Biblia para robar. Ustedes están escuchando cada día. Usar la Biblia para hacer odiar. Usar la religión para la discriminación. No entiendo. Es católico, gracias a mi madre, pero gracias al hermano Papa Francisco, ahora siento que tengo papa. Antes no sentía que tenía papa. Como católico. ¿No? Entonces, tenemos estos problemas. Entonces, hay una lucha. En nuestro caso, en Bolivia, es lucha de clases. No quiero decir los violentos golpistas que vinieron, vienen del feudalismo, pasando por falangismo, bancerismo, adanismo, el neoliberalismo, y ahora, cuando demostramos que los movimientos sociales podemos mejorar o gobernar mejor que ellos, golpe, con semejante violencia. Y ahí necesitamos también estas instituciones regionales como UNASUR, como esos momentos, ¿no? Estén ahí para defender las democracias. Y por eso recordaba el 2008, el primer golpe que derrotamos, así gracias a UNASUR. Después derrotamos 2 golpes. Intentaron. Si no se sumaban las Fuerzas Armadas, no había este golpe. El debate debe ser, ¿cuáles deben ser las Fuerzas Armadas? Son las Fuerzas Armadas en toda América Latina. ¿Cómo podemos cambiar esa? ¿Saben qué quiero decir, hermanas y hermanos? Cuando yo llegué a la presidencia, en la promoción de los subtenientes, apenas había un mamán, ni dos mamán, ni los 300, 400 nuevos oficiales. Y en las últimas promociones, la mitad eran mamanes, quispes, condoris, vilcas. Y en este conflicto, ¿qué han dicho los oficiales? Helicóptero para matar bala abajo. Que me arrepentí de haber comprado helicópteros. ¿No? Para meter bala. No, comandante, no va a disparar porque ahí abajo está mi mamá y mi papá. Algunos están al frente, sus papás, aquí los soldados. No va a disparar mi comandante porque al frente está mi papá, mi mamá. A esos oficiales, están tenientes, subtenientes, ya capitanes, hasta mayores. Para la próxima represión al salir, dejaron en cuarteles sin fusiles, sin armamento. Y solo salgan de noche a patrullar. O nuevamente vuelvo para una buena integración. Integración, necesitamos estas fuerzas. Y eso es cambiar de doctrina. A ver, Banzer Suárez, fui a estudiar al Comando Sur de Estados Unidos como mejor alumno del ejército. Que los nuevos alumnos de ese tiempo a mí me informaron que en Comando Sur, ¿qué les enseñan? Que en Bolivia especialmente, el enemigo interno de las Fuerzas Armadas es el movimiento indígena y los movimientos sociales. Y eso era parte de la doctrina en los colegios militares. Aunque nosotros retiramos eso, pero no es suficiente todavía. ¿No? Aunque ya no hay muchos golpes militares, pero en Bolivia apareció. Aunque dicen solamente hemos pedido renuncia de Evo Morales para que no pase nada, no.
En el fondo era golpe, golpe, golpe. Nada más, compañeros, creo que me he extendido, no quiero perjudicar su trabajo. Muchas gracias por la intervención. Adelante. Bueno, vamos a pasarle la tercera pregunta a la directora de Cultura de la Municipalidad de Lago Puelo, la compañera Lili Miguel, quien es referente de la agrupación Mujeres Federales de nuestra provincia del Chubut. Tenés la palabra, Lili. Ahí ya tendría que tener el audio, Lilian. Está silenciado todavía el audio de Lili. Sí, sí, ya lo tiene activado. Tiene que... Ahí estoy. Ahí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por permitir la participación. Buenas tardes, compañero Evo Morales Aymar y a todos los presentes, compañeros. Es un placer de estar presentes con ustedes y bueno, en esta tarde lluviosa y fría aquí en la comarca andina, estamos a unos 1.000 kilómetros, 800 kilómetros de Puerto Madryn y a 1.700 kilómetros de Buenos Aires, donde está usted, Evo. Así que más o menos para ubicarnos, la comarca andina aproximadamente tiene unos 60.000 habitantes. Y bueno, estamos en la cordillera, cerca de la cordillera de los Andes, así que bueno, en modo de presentación, también tenemos comunidades bolivianas. Nuestra comunidad es pluricultural también. Lago Puelo tiene su carta orgánica, recientemente aprobada hace un año, y en donde su característica es pluricultural. La pluriculturalidad está en nuestro preámbulo y esto hace que tengamos que trabajarlo fuertemente. No significa que estos derechos sean que sean realmente los derechos que estén dados. Es importante poder contar con la voz de todas las comunidades y que no sean así. La comunidad, digamos, el pueblo mapuche está fuertemente, digamos, con sus derechos, luchándolos y así participando fuertemente en la comunidad de Lago Puelo. En realidad, bueno, creo, Evo, que usted ha tocado casi todos los temas que teníamos previstos, pero como hablando de la integración territorial y los pueblos, es importante preguntarle el tema de los desafíos de los movimientos populares en el corto y mediano plazo, si es posible, digamos, diseñarlo de esta manera. ¿Cómo seguimos después de la pandemia? ¿Cómo seguimos hacia dónde sigue el movimiento popular latinoamericano? ¿Y cómo se puede reformular? ¿Cómo se podría reformular, si es que se pueden retomar y reformular la perspectiva hacia dónde vamos con el movimiento popular en el territorio? Y si puede haber una integración en este capitalismo salvaje que hay en Latinoamérica hoy. Gracias. Muchas gracias. De mi experiencia, yo puedo hablar más de mi experiencia de vida que como Álvaro García Linera aprende del libro. Yo decía, yo aprendo del pueblo, él del libro, y compartimos nuestras experiencias. En el capitalismo ve a los movimientos sociales como terroristas. Para ellos, todos los movimientos populares
movimientos sociales somos terroristas. Y además de eso, los productores de la hoja de coca somos narcotraficantes de paz, ya penalizados por el capitalismo. Para fortalecer nuestros movimientos populares, movimientos sociales, como en cierta claridad, y deshacernos o salir de la doctrina norteamericana dentro de los movimientos sociales. ¿Qué es esa doctrina norteamericana? Dice independencia sindical, pluralismo ideológico. ¿Qué quiere decirnos? El sindicato no puede hacer política, ¿no? Pluralismo ideológico. Un sindicato, movimientos sociales o populares, pues de derecha, izquierda. Nosotros desde el movimiento indígena hemos rechazado o nos hemos liberado de esa doctrina norteamericana. Decíamos, desde el tiempo de colonia, nuestros padres nos dejaron una ideología que lucha contra el colonialismo interno y externo. Y ahí nace nuestra ideología. Por tanto, no podemos decir que aquí hay pluralismo ideológico, se pretexto de pluralismo ideológico que hayan dirigentes del movimiento indígena, ¿no? Pro-yanquis, ¿no? Yo escuché de niño, jovenzuelo, que decía en Altiplano Boliviano, la política del campesino es pala y pico. Llegó el Chapare y ya dice igual, la política del campesino del trópico es hacha y machete. Cuando algún dirigente sindical planteaba transformaciones profundas, y le decía, usted está haciendo política, la política para el delito. Entonces los movimientos sociales, ¿qué tienen que hacer? Identificar quiénes son los enemigos internos y externos. ¿Para qué nos hemos organizado? Movimientos populares o movimientos sociales. No solamente debe ser para una reivindicación, sino para una transformación profunda. Entonces ahí deben ser actores políticos, no solamente invitados. La Constitución, la última antes del Estado plurinacional, ya reconoció al movimiento indígena como invitados. Nosotros no, nosotros debemos ser actores, todos los sectores sociales. Seguramente algunos han visto nuestra asamblea legislativa plurinacional. Es como la bipala, de todo color. En polleras, ponchos, guardatojos últimamente, guardatojo, café, los mineros. Guardatojo blanco, petroleros. Guardatojo amarillo, constructores. Cada sector tiene su representación. Es una responsabilidad que tenemos en movimientos sociales. Pero si van a seguir con la doctrina norteamericana, que nosotros no debemos ser políticas, solo una reivindicación, no. Claro, también nos toca una reivindicación ante el Estado patrón o el Estado o la empresa privada, ante el patrón privado. En mi gestión, por lo menos, nunca ha habido el Estado patrón. Yo me sentía más esclavo del pueblo, trabajar a las 5 de la mañana hasta las 12, 1 de la mañana cada día. Yo no conocí nunca feriado, nunca conocí vacaciones. Que pagan si no haces sacar tus vacaciones, te pagan. A mí, ¿cuánto me deberán de los 13 años por vacaciones? Nunca va a cobrar, por supuesto. Pero aquí es trabajo, ese sentir por la paz. Lo más interesante para mí, creo que esta es una de las preguntas que iba acá, es sobre la deuda. Si tuvieran una sola, otra vez vuelvo, sería el mejor momento todos, ¿no? Ahora que condonen la deuda externa. ¿Qué decía Fidel? Me acuerdo perfectamente. Que paguen la deuda ecológica y no la deuda externa, ¿no? Acaben con el hambre y no con el hombre. Mensajes que llega para el recuerdo. Fidel dijo una cumbre, no sé qué cumbre era, antes de que sea presidente en Brasil. Será el mejor momento, como todos unidos, será
Frente al ALBA, tal vez no, pero tal vez el Grupo Puebla nos puede unir en este momento. Son ex autoridades. Otra vuelvo, ¿dónde está UNASUR? ¿Dónde está CELAC? Para que todos podamos luchar por la condonación de la deuda. Y la deuda, por lo menos, yo diría, deudas que tienen que ver con el tema de salud, con el tema de la vida. Y si no es eso, no suspender el pago de la deuda externa por 2 o 3 años. Se justifica por demás. ¿No? Entonces, esa es una de las responsabilidades que tenemos como pueblos, pero otra vez vuelvo a decir que las fuerzas sociales deben ser actores y dejando esas doctrinas norteamericanas. Nosotros tuvimos un problema con el movimiento obrero. Antes de ser gobierno, el movimiento indígena dijimos, aquí tenemos derechos políticos. Los obreros seguían todavía con su independencia sindical. Y cuando ganamos las elecciones recién se dieron cuenta, sí, ¿no? Dejemos a un lado esa independencia sindical o el pluralismo ideológico dentro del sindicato. Cuando nos preguntamos cuál es nuestra responsabilidad como movimientos sociales o movimientos populares, tengamos una posición definida ideológicamente. Así como Néstor dijo una vez, Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos. Yo escuché como dirigente ese mensaje del presidente Kirchner. Bueno, cuarta y última pregunta recae en el ex intendente de la localidad chubutense de 28 de julio, el compañero Omar Burgoa, militante peronista. Omar, tenés la palabra. Le dio la derecha a Omar, ¿viste? Al federalismo. Sí. Ante todo, yo considero que el compañero Evo Morales Aymas continúa siendo el presidente constitucional de la Nación Plurinacional de Bolivia, el presidente hermano, destituido, derrocado por un brutal golpe de Estado. Así que ante todo quiero saludarlo como presidente, que lo considero todavía de nuestra nación hermana de Bolivia. Yo creo que toda Latinoamérica ha atravesado desde que éramos colonia de España, que España tenía como posesiones propias desde México y gran parte de Norteamérica hasta el Cabo de Hornos, y extrajo todos los recursos naturales, el oro, la plata, todo lo que necesitó, las personas, cosificó y esclavizó a los pueblos precolombinos. Entonces, revertir todo esto es un proceso, como usted bien dice, presidente, pero creo que hoy tenemos un proceso de colonización cultural que tenemos que detener. Ese proceso de colonización cultural tiene que ver mucho con el uso de la comunicación. Y en esto, bueno, viene la pregunta, no me quiero extender porque acá los gusto es escucharlo a usted, que es el que nos está dando una opinión como estadista de nivel mundial, como alguien que se animó a romper este molde del neoliberalismo y de agachar la cabeza, al igual que Néstor Kirchner, al igual que Lula, y todos han pagado, al igual que nuestra conductora y dirigente Cristina Fernández de Kirchner, han pagado el precio con la persecución, y en el caso de su pueblo particularmente con mucha sangre durante el golpe de Estado. La pregunta es, ¿desde qué óptica usted
percibe la globalización mundial que nos propone el occidente anglosajón. De acuerdo a la manifestación, cuando usted todavía no era presidente, en el año 2005, de aquella lejana cumbre de Mar del Plata, de jefes de Estado de América, en la cual, bueno, Hugo Chávez mandó el ALCA al carajo, y que, bueno, tuvimos, digamos, la posibilidad, ¿cómo avisora usted la posibilidad de que nuestros países hermanos de Argentina y Bolivia, en el marco de la existencia actual de los BRICS, no pudieran incorporarse a ese bloque y que de esa manera pudieran desarrollarse mucho más rápidamente? ¿Cómo ve la conformación de un bloque de naciones a nivel mundial que se oponga a este occidente anglosajón, a Estados Unidos y sus aliados? Yo estuve en África, creo en Nigeria, y una cumbre de América del Sur con África, ASA, que es obra de Lula. Y cuando viajo a esta clase de cumbres, trato de escaparme como sin mucha seguridad, ir por los mercados, por los barrios, cómo está la situación social. En Nigeria me sorprendí, y era como una pobreza, una hambruna. Y preguntaba de qué vivía Nigeria. Tiene tantos recursos naturales, creo que anualmente, puedo equivocarme, se recaudaba como unos 60.000 millones, pero quedaba el 10% para el pueblo. Sí, va a haber pobreza, ¿no? Y retornaba al trópico, y una reunión con las 6 federaciones, yo decía, quisiera que ustedes aprendan a hablar inglés. O sea, todos aprendieron a hablar inglés, quisiera mandarlos a Nigeria, compartir nuestra experiencia de lucha, a ver, ¿por qué hay que organizarse? ¿Para qué organizarse? Organizarse no solamente por la reivindicación, sino para la recuperación de nuestros recursos naturales. Otra vez podemos volver, ¿por qué la lucha de la humanidad? ¿Por qué el reparto imperial de antes de la fundación de las repúblicas? Todo por los recursos naturales. Este tratado de Tordesillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que antes era así, y ahora, ¿cómo es el control? ¿No? Sean políticas llamados de anglosajón, programas de grandes potencias. Ahora es con bases militares, ahora es con intervenciones, ¿no? Y esa es nuestra profunda diferencia. Después de la intervención militar a Libia, yo tuve una reunión con jefes de Estado de América Latina y el Caribe con Europa. Y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero estaba de presidente. Y me tocó sentarme cerca a ellos para la cumbre de jefes de Estado de Europa y de América Latina. Yo le pregunto al presidente de España, bueno, presidente, ahora el petróleo libio, ¿de quién es? Le pregunto. Eso no me pregunta, me preguntaba al presidente de Inglaterra, de Francia, han preguntado, me han mostrado que no quería preguntar a él. Mira, semejante intervención usando temas de la dictadura, autoritarismo. Ahora, ¿cómo está Libia? Pasado año nos visitó un presidente de África, y el presidente de África le pregunto cómo está Libia. El pueblo dividido en 3 partes. Los 3 se acusan que son traidores. No hay Estado, no hay educación. Y le pregunto cómo están las nuevas exploraciones de nuevos campos petroleros en Libia. No hay ninguna exploración. Como siempre, ¿no? Cuando encontramos en Bolsón,
bajo la tierra. Solo aumentaron perforación para sacar rápidamente el petróleo. Eso me comentaba el presidente de Guinea Ecuatorial. Otra vez, ¿no? Se juntan en pequeños grupos para saquear nuestros recursos. La historia de tiempos de colonia, de tiempos de reparto imperial, vuelve, pero otra forma de intervenciones, otra forma de dominación. Yo sigo convencido, en el caso del movimiento indígena, por ejemplo, el sistema capitalista prefiere que seamos más ignorantes y más pobres. Cuanto somos más ignorantes, más pobres, dicen ellos, más sencillo es dividirnos con prebendas, dominándonos, robar nuestros recursos naturales. De eso nosotros nos hemos liberado momentáneamente, pero vamos a recuperar, cuestión de tiempo. Aunque sea también cuando los gringos muerden, no sueltan, no importa. Somos una fuerza social muy importante. Entonces, otra vez, ¿cómo hacer estas alianzas? ¿No? Será G77 más China, pero también creo que tenemos infiltrados. En G77 más China no hay presidenta de derecha, escuchan, participan ahí. ¿No? Será otros países, saber cómo organizar. Naciones Unidas. Todas las resoluciones de las Naciones Unidas, Estados Unidos no respeta los tratados, que nos diga sobre los derechos humanos. Tantos tratados sobre los derechos humanos. ¿Cuántas veces cuántos tratados han sido ratificados por Estados Unidos? Ninguno. Este último se retira de la OMS. Muestra claro que no le interesa la vida a las políticas del gobierno de Estados Unidos. Acá es importante fortalecer el multilateralismo. ¿Cómo hacer? Hay globalización para el dinero, pero no hay globalización para el ser humano. Entonces proclamamos, ¿no? Una ciudadanía universal. Y tenemos que empezar con la ciudadanía sudamericana. Está por avanzando, se frustra. Compañeros, yo creo que los planteamientos que me hacen muy fuertes, pero ustedes saben muy bien, la única forma, en mi experiencia, otra vez quiero decirles, es tan importante la unidad. Lo que cuesta es cómo unir. Cualquier proceso que tengamos de liberación política, social, cultural y económica, solo puede fracasar por dos cosas, por traición o por ambición de nuestro movimiento. Lo que cuesta es cómo cuidar esa unidad. Y cuando uno no tiene mucha formación, fácilmente se va por la ambición, después traición. Ahí, cuando estamos bien, tenemos formación, tenemos meta. Pero una revolución democrática y cultural, para llegar a la meta necesitamos para la ruta. Y esa es la campaña que hacemos. Pero sí, acá, si quisieran parar esa llamada globalización del imperio, ¿cómo hacer campaña internacional? ¿Cómo? ¿Quién? Es ese gran vacío. Ahora, con motivo de la pandemia, ¿no? ¿Quién sabe que ejercer un gran movimiento internacional o tema de racismo en Bolivia, en Estados Unidos? Creo que ha salido por ahí algunos movimientos, pero ¿cómo consolidar desde todas partes del mundo contra el racismo, contra la discriminación? Sería el mejor momento. ¿Cómo organizarnos? Nos teníamos a ver tantos foros de Sao Paulo, foros de Porto Alegre, no sé qué foros, qué encuentros más, encuentros por la autodeterminación de los pueblos en Cuba, con solidaridad con Cuba, después Venezuela. Creo que esta clase de eventos deben repetirse. Yo decía a algunos presidentes, acompañados por Lula, con Correa, todos volver, tienen que volver. Hemos prestado servicio por ahí, es volver ahora con ellos, compartir para fortalecer nuestros movimientos sociales. Nada más, compañeras y compañeros, muchísimas gracias por compartir este acto. Para mí es una nueva experiencia. Estoy aprendiendo cómo se maneja el Zoom para poder conversar. Nos obliga a usar también esta tecnología para bien, esperamos que sea para el bien de la humanidad. Y si hablamos de nuestra región,
para el bien de nuestra patria grande, la integración de los pueblos de América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano Evo. Finalizando el tiempo de las preguntas, nosotros le queríamos dar la palabra al hermano Pedro Pérez, quien es además integrante de la asociación, es referente de la comunidad boliviana de acá de Puerto Madryn, y le otorgamos la palabra a él porque quería hacerte llegar unas palabras. Pedro, tenés la palabra. Pedro tiene desactivado el audio. Le voy a pedir que ahí active, así podemos escuchar. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Sí, bien, sí. Gracias. Como le decía, querido compañero Evo Morales Saima, acá le saluda cordialmente Pedro Pérez. Soy oriundo de Cochabamba, Punata. Quería expresar que aún estamos muy sorprendidos y tristes por lo sucedido en noviembre del año pasado. Por otra parte, estamos muy agradecidos de que la vida haya puesto en el camino a presidentes como López Obrador y Alberto Fernández, quienes abrieron sus brazos para poder salvaguardar tu integridad y la de tus allegados. Por eso mismo, estamos por siempre agradecidos, todos los bolivianos de todos los rincones del mundo, quienes amamos a nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Somos muy conscientes de todo el proceso de cambio del cual usted, hermano Evo, sentó las bases, siendo de esta manera el verdadero, indiscutible padre de la patria, que ama y sufre por todos los habitantes sin distinción de clases. Todos los bolivianos que hemos migrado hacia otros países tuvimos que hacerlo con dolor para buscar futuro, pan y trabajo. No perecer, ya que no había industrias ni trabajo por culpa de todos aquellos políticos corruptos que han gobernado tantos años. Pero eso en 2006 se acabó. No obstante, cada uno de los bolivianos esparcidos en el mundo lleva consigo el anhelo de regresar, de volver y la dignidad a nuestro país y a nuestra gente. Sabemos que nos quieren robar nuestras esperanzas, sabemos que nos quieren robar nuestra patria, pero no lo lograrán, ya que la victoria está próxima. El 6 de septiembre, todos los millones de las 36 nacionalidades que aman a su patria le dirán: morir antes que esclavos vivir, y basta de robar, carajo. Jayaya, Evo Morales Saima, Jayaya Bolivia, Jayaya la patria grande, Jayaya Luis Arce Catacora, futuro presidente, Jayaya David Choquehuanca, futuro presidente. Gracias a Nachari, y así será. Les mando un enorme y fuerte abrazo a todos. Gracias, querido hermano Evo Morales. Oh, qué fuerte. Gracias, Pedro. Gracias, compañero, por tu palabra.
Bueno, hermano Evo, queremos darte un abrazo lleno de calidez y alegría a través del siguiente video hecho por el compañero Martín Saba, quien conjuga imágenes con música e interpretación por el grupo local, el Grito Chayero, y algunas imágenes de las marchas que nosotros realizamos en la ciudad de Puerto Madryn, y algunas imágenes que tomamos teniendo en cuenta la situación. Es un obsequio que le queríamos, y no sé si ya estaría para pasarlo, Darío. Sí, ahora comparto pantalla, así que ahora lo vamos a poder ver todos. Contigo, hermano Evo Morales. Bolivia te necesita. Que viva el MAS. Fuerza, hermano Evo Morales Ayman. Te apoyamos desde Puerto Madryn. También al futuro presidente Luis Catacora Arce. Que viva el MAS. Hermano Evo Morales Ayman, queremos soberanía y dignidad
Bueno, la verdad que la filmación y la grabación de los músicos fue de 3 días de ensayos. La verdad que estoy muy agradecida con el grupo chayero que se juntó para hacerle este obsequio. Y mientras nosotros desarrollábamos toda esta charla, nuestro artista plástico hizo una imagen que me gustaría que la pongas, Darío, así lo puede ver el compañero Evo Morales, que le vamos a hacer llegar a través de Gustavo Muñoz como un regalo. No sé si lo podés poner, Darío. Sí, ahora lo comparto. Ahí me lo estaba pasando Juan, que ya lo tenían listo para compartir. Ahí lo pongo para que lo vean todos. Ahí lo pueden ver. Esa es la obra de Claudio. Ahora sí, ahí tienen audio por si el artista quería compartir unas palabras. Son cuadro, la verdad que estoy muy agradecido y la verdad es que para mí es un honor que esta obra llegue a Evo. Yo lo conozco obviamente de la televisión, de su lucha, querer integrar a los pueblos originarios, o sea, que para mí que uno pueda tener allá para mí no. Bueno, es un regalo, yo lo hago, pero es un regalo de toda la gente de Madrid, de la Patagonia, de toda la mapa. Espero que lo disfruten, que lo tengan, nosotros esperamos un momento, si puede venir. Para acá. Muchas gracias, Claudio. Muy buena. La verdad que fue todo muy emotivo, fue un día con muchas emociones. No sé si quería mencionar algo, quería decir algo el compañero Evo. Tiene el micrófono desactivado, Evo, hermano. Ahí. Tiene que activar el micrófono, Evo. Ya lo tiene para activar. Ahí. No se escucha. Bueno, quiero agradecerle especialmente en nombre de la asociación que preció su valiosa aceptación a la asignación como padrino honorable de nuestra Asociación Construcción Federal. Agradezco esta maravillosa experiencia en tiempos de pandemia que a través de la tecnología nos permite canalizar nuestra humanidad poniéndonos cerca
lo que antes estaba tan lejos. Invito a todos al segundo encuentro del ciclo que tendremos de invitado al queridísimo Pepe Mujica. Gracias una vez más, hermano Evo Morales. Le dejo las palabras finales y el cierre de este encuentro. Tiene el... Ahí. Saludo al hermano ahora sí. Pedro Pérez por su expresión e intervención tan humano, con mucho sentimiento por la patria. Estamos seguros, hermanos y hermanos, volveremos millones y devolveremos la libertad y la dignidad al pueblo boliviano. Tanta persecución, lamentablemente han paralizado todas las obras, un nuevo modelo económico sin ninguna aceptación del pueblo. Yo digo que es cuestión de tiempo. Ustedes, hermanos argentinos, a nuestras autoridades, a nuestras fuerzas sociales, pero también a las instituciones, en estos momentos, cómo recuperar la democracia. Esa es nuestra responsabilidad que tenemos. Recuperar la democracia mediante las elecciones. Esa es la esperanza que tiene el pueblo boliviano. Quieren postergar, repito el momento, no solamente para proscribir, sino para unir a la derecha. La derecha moderada está con las elecciones. La derecha racista, como el grupo de Tuto, Áñez, Costas y Camacho, están divididas. Y la tarea del imperio es como juntar ellos. Para eso necesitan tiempo. Esa es nuestra lucha interna. Y en los movimientos sociales, por ahora, defendiendo las elecciones, cuidando las elecciones y permanentemente provocándonos, usando coronavirus para que no haya elecciones. Esperamos ganar, como siempre, estas batallas para bien de nuestra querida Bolivia. Nuevamente, hermanos y hermanas, muchas gracias. No soy tan experto para esta clase de intervención, mil disculpas, se me equivoqué. Les digo, estamos aprendiendo. No es sencillo para mí debatir, entender. Claro, nuestra costumbre frente a la gente, de cerca. Bueno, todos tenemos que cambiar, como decía hace un momento, por culpa de la pandemia. Muchas gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias y damos finalizado este ciclo de charlas. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, muchas gracias a